Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta lección vamos a hablar sobre tablas dinámicas. Vamos a ver cuál es el concepto de una tabla dinámica. Vamos a ver a qué nos referimos con datos normalizados cuando vamos a trabajar con tablas dinámicas. Vamos a crear una tabla dinámica. Vamos a darle formato a esta tabla dinámica y vamos a terminar viendo algunos ejemplos de cómo usar tablas dinámicas. Empecemos entonces viendo el concepto. Una tabla dinámica es básicamente un reporte sumarizado generado con datos provenientes de una base de datos. Esta base de datos puede ser una hoja dentro de nuestro libro de Excel o puede ser algún archivo externo proveniente de alguna otra aplicación. Se dice que es dinámica porque permite cambiar o mover los campos fácilmente, anidarlos unos con otros y hasta crear grupos de artículos. Para entender mejor el concepto, vamos a ver un ejemplo de tabla dinámica. Este cuadro es una tabla dinámica y me muestra un reporte sumarizado de datos provenientes de una base de datos. Como habíamos mencionado, esa base de datos puede ser un archivo externo o puede ser ya una hoja que esté dentro de nuestro libro. En este caso es una hoja que se encuentra en nuestro libro, que es la hoja datos que se encuentra al final de nuestro libro. Esta hoja datos contiene una tabla y esta tabla contiene información sobre las facturas de una empresa que se dedica a hacer capacitación y dar cursos a determinadas empresas. Y así tenemos información como el número de la factura, la fecha de facturación, el cliente al cual se le ha facturado, el nombre del profesor que dio el curso, la provincia en la cual se dio, tipo de pago, cuál es el curso que dio, cuál es el precio, cuántas personas, etc. Esa es la información que tiene esta tabla. Esta tabla, como podemos ver, tiene casi 3.000 registros. Ahora, esta tabla ha sido tomada por nuestra tabla dinámica para generar nuestro reporte sumarizado que vemos en nuestra hoja concepto. Como podemos ver, en la tabla dinámica o el reporte sumarizado nos muestra las ventas por año desde 2014 hasta el 2018, o mejor dicho, la facturación que se le ha hecho desde 2014 al 2018 a cada uno de nuestros clientes. Lo primero que es importante entender en una tabla dinámica son sus partes. Como ya sabemos, la tabla dinámica proviene de una base de datos, que en este caso es la tabla, ¿cierto? Esta tabla nos muestra diferentes campos como ID, fecha de factura, profesor, provincia, etc. Y nos muestra información para cada uno de estos campos. Esos campos dentro de nuestra tabla dinámica también se llaman campos. Entonces, veamos las partes de nuestra tabla dinámica. Lo primero que vamos a tener son las etiquetas. Las etiquetas de nuestro reporte, como en este caso, suma de venta, así es como se llama nuestro reporte. Y estas etiquetas son completamente editables. Yo puedo cambiar esto y ponerle suma o suma de facturación. Suma de facturación por cliente. Estas etiquetas, como he dicho, son completamente editables. Entonces, esta es la etiqueta del reporte. ¿Qué otra etiqueta tenemos? Tenemos la etiqueta de columnas y tenemos la etiqueta de filas. También son completamente editables. ¿Ok? Ahora, estas etiquetas de columna y de filas están representadas por un campo. En este caso, la etiqueta se llama año, pero está representada por un campo que tenemos dentro de nuestra tabla. ¿Cuál es ese campo? La fecha de factura. En el caso de la etiqueta de fila, también está representada por un campo en nuestra tabla. Ese campo, en este caso, lo hemos dejado con el mismo nombre, cliente, que es el nombre del campo que tenemos en nuestra tabla. ¿Ok? Eso entonces serían las etiquetas de columna, las etiquetas de fila y los campos de columna o de fila. ¿Ok? Dentro de los campos vamos a tener los elementos o los artículos o elementos. Entonces, para el caso del cliente, vamos a tener los siguientes elementos: Cargill, Deloitte, DXC, EY, Hewlett Packard, Intel y Procter & Gamble.
Estos elementos son los elementos que aparecen, son todos los elementos que aparecen dentro de mi columna cliente en mi tabla. Claramente mi columna cliente muestra muchos campos, muchos elementos repetidos, pero eso es lo esencial de la tabla dinámica, que él sumariza esos elementos sin mostrarme los repetidos. En el caso de la fecha, como la fecha está sumarizada por año, entonces él lo que hace es mostrarme los años de todas las fechas correspondientes al campo de fecha de factura, en vez de mostrarme las fechas específicas. ¿Por qué? Porque si me mostrara las fechas específicas, se generaría una columna por cada fecha específica y este reporte se haría gigantesco. Por esa razón lo hemos resumido por año para mostrar únicamente cuál es la facturación por año. Entonces, estos son los elementos de fila y estos son los elementos de columna. ¿Por qué son elementos de fila? Porque están acomodados en las filas, y esos son los elementos de columna porque están acomodados en las columnas. Lo siguiente que tenemos son los totales. Hay totales de columnas y totales de filas. Los totales de filas me van a mostrar la sumatoria de todas las columnas y los totales de columna me van a mostrar la sumatoria de todas las filas. ¿Ok? Lo que está adentro es básicamente el trabajo que hace la tabla dinámica, que ya sea sumar los datos, contar los datos, promediar los datos, etcétera. Hay una serie de funciones, al igual que en una tabla, cuando nosotros vimos objetos de tabla, nosotros podíamos cambiar lo que nos mostraba una tabla, ya sea sumar, contar, máximo, mínimo, promedio, etcétera. Eso es lo que hace también una tabla dinámica, nada más que de una manera más fácil. Ahora, ¿cómo saben que están hablando de una tabla dinámica y no de un cuadro cualquiera? Bueno, como la tabla dinámica es un objeto, cuando ustedes se ponen sobre la tabla dinámica, esta va a generar dos pestañas de contexto, herramientas de tabla dinámica, y dos pestañas que son analizar y diseño. Diseño es básicamente para cambiar los colores y cómo se muestra o cómo se visualiza tu tabla dinámica a nivel de diseño. Y analizar, bueno, donde tiene ciertas opciones para que ustedes puedan analizar los datos. Ahora pasemos a ver algo importante al momento de crear las tablas dinámicas. Crear una tabla dinámica en Excel es sumamente fácil, pero crear una tabla dinámica a partir de datos mal organizados puede convertirse en un dolor de cabeza. Por esa razón es importante normalizar nuestros datos antes de crear nuestra tabla dinámica. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué significa normalizar nuestros datos? Bueno, básicamente normalizar es un término que se usa mucho en bases de datos y se usa sobre todo cuando creamos bases de datos con diferentes tablas que se relacionan entre sí. ¿Para qué normalizamos nuestros datos? Justamente para evitar redundancia en ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que hemos utilizado en alguna de nuestras lecciones pasadas, que nos muestra las ventas por cantón sumarizadas a nivel de provincia, las ventas por cantón desde enero hasta junio, que están sumarizadas por cuartos, y los grandes totales que me sumarizan todo. ¿Ok? Entonces, este cuadro en sí no es un buen candidato para generar una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque esto ya es un reporte sumarizado y es básicamente lo que representa una tabla dinámica. Esto bien podría ser una tabla dinámica. Por esa razón, estos datos, de la forma en la cual están organizados, no pueden ser convertidos en una tabla dinámica. Puedo hacerlo, pero sería muy complejo analizar estos datos puesto que ya están sumarizados. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Lo que hacemos es normalizar nuestros datos. Como ya habíamos dicho, normalizar es quitar la redundancia en nuestros datos. Como en este caso, por ejemplo, tenemos San José, Desamparados, Goicoechea y Alajuelita y sabemos que pertenecen al cantón de San José. Pero lo sabemos porque tenemos la sumarización, a la provincia de San José. Y lo sabemos porque vemos que tiene la sumarización debajo de estos
de estos cantones. Si no estaría la sumarización, realmente no pudiéramos ver si es a dónde pertenecen o a qué provincia pertenecen estos cantones. Lo mismo pasa con enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo son, al fin y al cabo, meses. Por lo tanto, mostrarlo de esa manera es redundante, porque yo necesito que cada uno de los campos de mi tabla me muestren información relativa únicamente al nombre del campo. Lo primero que tenemos que ver al normalizar nuestra data es ver si tiene un formato de tabla. Y con formato de tabla no quiere decir que esto sea convertido en formato de tabla. No, simplemente si el formato de tabla quiere decir que si tiene un encabezado y tiene un contenido. Que en este caso podríamos decir que este es el encabezado y este es el contenido. Lo siguiente que tenemos que ver es si existen datos sumarizados en nuestro conjunto de datos, en nuestra tabla. En este caso, sí tenemos datos sumarizados. Si tenemos datos sumarizados, tenemos que eliminarlos, porque si tiene datos sumarizados, bueno, recordemos que la tabla dinámica básicamente lo que va a hacer es sumarizar datos, por lo tanto, si nuestros datos ya están sumarizados, no hace falta convertirlo en una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, lo primero, ver si está en formato de tabla, o sea, una tabla rectangular que tenga encabezados y tenga contenido, que pareciera que sí. Lo segundo, que no tenga datos sumarizados, que en este caso sí lo tiene. Lo tercero es ver si los campos que tenemos en nuestro conjunto de datos no son redundantes. Como habíamos mencionado, enero, febrero y marzo son meses. El primer cuarto y el segundo cuarto son cuartos. Entonces es un poco redundante porque la información que tenemos debajo de esas columnas o de esos campos puede pertenecer a un campo aún más general, como por ejemplo mes. Si yo tuviera el campo de mes, podría meter ahí enero, febrero, marzo. Entonces, ¿dónde metería yo estos valores? Los valores de ventas. Puede ser en un campo de ventas, ganancia o facturación. Puedo meterlo en un campo diferente. Igual, lo mismo pasa con un cuarto y primer cuarto y segundo cuarto. Son cuartos, por lo tanto, podría meter un campo de cuarto y debajo poner primero y segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve toda esta data ya normalizada? Se ve de la siguiente manera. Tengo un campo de provincia, que son las provincias que tengo aquí: San José, Heredia y Cartago. San José, Heredia y Cartago. Tengo un campo de cantón, que son los cantones que están dentro de cada provincia. Tengo un campo de mes que me agrupa enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Abril, mayo y junio también, porque también son meses. Tengo un campo de cuarto que me agrupa un primer y segundo cuarto. Y finalmente tengo un campo de ventas que me agrupa todas las ventas que tengo yo dentro de mi conjunto de datos. Como pueden ver, la sumarización la hemos quitado porque, como dijimos, para normalizar una data, nuestros datos no tienen que estar sumarizados, porque eso lo va a hacer la tabla dinámica. De esta manera, aquí tenemos una tabla en forma rectangular con sus encabezados y su contenido. Su contenido ya modificado o normalizado para no mostrar datos redundantes. De esta manera, tenemos que cada uno de cada información que tenemos en cada campo, como en este caso San José, Heredia y Cartago, es información únicamente de este campo, del campo provincia. Lo mismo pasa para los cantones, es información del cantón enero, que es información del mes de enero, febrero y marzo, que son los meses, es información del campo de mes, primero y segundo, de la información del campo de cuarto, y las ventas, que es información únicamente de las ventas. En este caso, como podíamos ver, las ventas de 2.116.000 pareciera ser información únicamente de enero, pero resulta que las ventas no es un atributo de enero precisamente. Las ventas pueden ser también de febrero, de marzo, de abril, de mayo, junio, de todos los meses. Por lo tanto, era redundante. La manera de cambiar esto era hacer una agrupación de nuestros meses en un solo campo de mes y los cuartos en un solo campo de cuarto. Esto se llama normalizar data.
Como ya habíamos mencionado, es un término más de base de datos cuando creamos tablas y relaciones entre ellas. Una vez que nuestros datos están normalizados, entonces podemos pasar a crear nuestra tabla dinámica para que el análisis sea mucho más fácil. ¿Cómo creamos entonces nuestra tabla dinámica? Bueno, se crea muy fácil y existen dos formas. Una es automáticamente y la otra es manual. Así como cuando creamos cuadros y gráficos y teníamos la oportunidad de crear gráficos recomendados, Excel nos recomendaba los gráficos y nos organizaba nuestros datos de una manera automática, y lo mismo pasa con la tabla dinámica. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar esta tabla. Para poder insertar desde cero. Y lo siguiente que voy a hacer es ir a la pestaña de insertar, tabla dinámica, y van a ver que tenemos dos opciones, tabla dinámica y tabla dinámica recomendada. Vamos a empezar por la automática, que es la tabla dinámica recomendada. Voy a darle a tabla dinámica recomendada y me va a decir selecciona un rango. Voy a ir a buscar mi rango donde están mis datos, que es este de aquí. Voy a seleccionar toda la tabla. Me va a decir que mi rango es datos normalizados. Datos normalizados, ¿por qué? Porque esta tabla se llama datos normalizados. Luego me dice, voy a darle a aceptar y me dice, y me muestra una serie de pequeños ejemplos que me podrían servir para generar mi tabla dinámica. Entonces, lo que hago es ver, digamos, algunos de los ejemplos y a partir de ahí decidir cuál de esos me puede servir. Si alguno me sirve, simplemente lo selecciono y le doy a aceptar. Eso automáticamente me crea una hoja nueva con la tabla dinámica que yo escogí, o mejor dicho, con la configuración de tabla dinámica que yo escogí, que en este caso dice cuenta de cantón. Como podemos ver, están las etiquetas de fila, etiquetas de columna, que son editables, ¿verdad? Podemos cambiar esto y podemos aquí poner provincia. Y tenemos dentro de las etiquetas de columna, tenemos Cartago, Heredia y San José, que son los elementos. Dentro de las etiquetas de fila tenemos cuarto 1 y cuarto 2, que son los elementos. Y además de eso podemos ver una agrupación de elementos. Ha agrupado los meses dentro del elemento cuarto 1 y ha agrupado los otros meses dentro del elemento cuarto 2. Finalmente tenemos el general de filas, el total general de filas y el total general de columnas. ¿Ok? Y así es como creamos nuestra tabla automáticamente, nuestra tabla dinámica automáticamente. Pero podemos hacerlo también manualmente. Entonces, vamos a eliminar esta hoja. Y ahora vamos a crear nuestra tabla dinámica manualmente. Para eso vamos a ir a la pestaña de insertar, tabla dinámica. No tabla dinámica recomendada porque eso me muestra ya preconfiguraciones de tabla dinámica, sino únicamente tabla dinámica. Esto me da las siguientes opciones. Me dice seleccione una tabla o rango o utilice una fuente externa. Voy a utilizar una tabla o rango, que va a ser los datos que ya hemos normalizado en esta hoja. Me sale datos normalizados, que es los datos de mi tabla, y luego le voy a decir que me lo cree en una hoja de cálculo existente, que va a ser la hoja crear, la celda B2. Finalmente voy a elegir, si estoy trabajando con varias tablas, agregar estos datos al modelo de datos o no agregarlos. En este caso no hace diferencia porque solo estoy trabajando con una tabla. Le voy a dar a aceptar y eso automáticamente me genera una tabla dinámica, o por lo menos el inicio de una tabla dinámica, porque en este momento nuestra tabla dinámica no tiene campos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar generar este diseño, porque al fin y al cabo esto es un reporte sumarizado y eso es lo que puede hacer una tabla dinámica. Por lo tanto, vamos a tratar de generar ese diseño con una tabla dinámica para mostrar los mismos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que a lo largo de las filas, lo que tenemos son la provincia y los cantones. Entonces voy a ir aquí y vamos a empezar a arrastrar los campos a las diferentes regiones que tenemos en nuestra tabla dinámica. ¿Cuáles son esas regiones o esas zonas o esas áreas? Son filtros, columnas, filas y valores. Los filtros, y ya lo vamos a ver más adelante, sirven para filtrar
nuestros datos. Las columnas son las columnas de nuestro reporte, las filas son las filas de nuestro reporte y los valores son los valores que se van a sumarizar, promediar, contar, maximizar, minimizar, etcétera. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que lo que nos muestra del lado de las filas son las provincias y los cantones. Entonces voy a jalar la provincia y voy a jalar los cantones al área de fila. Es importante que cuando hagan esto, jalen primero el primer nivel y después el segundo nivel. En este caso el primer nivel es la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia agrupa todos los cantones. Si yo lo haría al revés, pondría el cantón primero, lo que estoy diciendo es que el cantón agrupa las provincias y vean qué es lo que pasa con nuestras filas. Me muestra Alajuelita, San José, Belén, Heredia, etcétera, etcétera. Me muestra primero todos los cantones y luego me dice en qué provincia está. Pero no es eso lo que quiero porque no es eso lo que está mostrando aquí. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a mostrar primero la provincia y luego el cantón. Ok, ya tenemos eso. Lo siguiente que veo es que está San José, Heredia y Cartago. Bueno, aquí tenemos Cartago, Heredia y San José. Eso podemos cambiarlo a nivel de esta pestaña que me permite ordenar de la Z a la A en vez de la A la Z. Y ahora sí tenemos San José, Heredia y Cartago. Ahora vayamos a las columnas. Las columnas me muestran enero, febrero, marzo y los cuartos. Entonces, al momento de crear, lo que voy a hacer es pasar a las columnas los cuartos y debajo los meses. ¿Por qué? Porque el cuarto me agrupa todos los meses, ¿cierto? Entonces el primer cuarto me agrupa enero, febrero y marzo y el segundo cuarto me agrupa abril, mayo y junio. Algo importante que mencionar aquí es que se me genera una, una pequeña columna de subtotales. Esa pequeña columna de subtotales las podemos mostrar o no mostrar a partir de la pestaña de diseño de nuestras herramientas de tabla dinámica en el comando de subtotales. Me dice no mostrar subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior o mostrar todos los subtotales en la parte superior. Entonces, si yo lo hago mostrar todos los subtotales en la parte superior, queda igual porque ya me está mostrando. Si le hago no mostrar los subtotales, quita esas columnas de subtotales que se mostraban ahí. Ok, vamos a ver, en este caso sí tenemos subtotales a nivel de primer cuarto y segundo cuarto. Entonces le voy a decir que lo muestre a nivel inferior o superior, como quieran mostrarlo. De eso lo que va a hacer es que cambie, digamos, si los totales se muestran arriba o abajo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a dejar como a nivel inferior del grupo. Ahora sí, ya tengo entonces primer cuarto, enero, febrero, marzo, su total. Segundo cuarto, abril, mayo, junio y su total. Y los totales general. Pero mi área donde aparece la sumarización de mis datos está vacía. ¿Por qué? Porque todavía no le he metido valores, nada. No le he metido ningún valor a mi área de valores. Esos valores van a ser los valores de ventas. Entonces voy a pasar mis ventas a mi área de valor y eso me va a mostrar todos los totales y subtotales porque hace la sumarización por provincia, por cantón y también por cada uno de los meses. ¿Ok? Como habíamos dicho, estas etiquetas de fila y de columna son completamente editables. Aquí podríamos poner, por ejemplo, si quisiéramos cuartos y aquí podríamos poner, si quisiéramos, provincias. Ahora, ¿podemos hacerlo? Desde luego que podemos hacerlo, pero únicamente si nuestra tabla dinámica ya está finalizada. O sea, esa es la última versión de nuestra tabla dinámica. Genial. Editemos las etiquetas y pongamos lo que nosotros creamos que sea más conveniente o más entendible para la persona que va a ver nuestro reporte. Si no es así, si todavía vamos a continuar editando nuestro reporte, dejemos las etiquetas como vienen por defecto, que dicen etiquetas de fila, etiquetas de columna. ¿Por qué? Porque si vamos a empezar a cambiar esos datos, si yo empiezo a cambiar y mover esto, puede que ya no estén los cuartos aquí, puede que ahora muestre el cantón en las columnas. Entonces cuartos va a quedar más bien, va a quedar como incongruente. Por esa razón, resulta mejor dejar nada más las etiquetas por defecto que dicen etiquetas de fila y de columna si vamos a continuar trabajando con nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Y así tan fácilmente como podemos ver, hemos generado el mismo reporte que tenemos aquí, cantones y totales por provincia, cantones y totales por provincia.
Y del lado de las columnas tenemos meses y totales por cuarto. Meses y totales por cuarto, ¿verdad? Meses y totales por cuarto. Y como pueden ver, es sumamente fácil, digamos, crear. Es simplemente, lo primero que tienen que hacer es entender realmente cómo funciona una tabla dinámica. Y eso es lo que tratamos de lograr con esta lección. ¿Ok? Ahora, algo que tal vez le falta a nuestra tabla dinámica es determinar qué es lo que tenemos aquí. Si tenemos números o tenemos monedas o qué tipo de formato de números es el que tenemos ahí, ¿verdad? Porque eso podría ser cualquier cosa. Pero de acuerdo a nuestro reporte o al ejemplo de nuestro reporte sumarizado, lo que tenemos ahí es dinero, o sea, colones. Pero aquí lo único que estamos mostrando son números. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, simplemente hacemos clic derecho en alguna de los campos del área de valores y vamos a darle formatos de número. Formato de número me va a abrir la pestaña que ya conocemos de formato de celdas y le vamos a dar que esto es un formato de moneda. Y ahí podemos escoger el formato que queremos darle a esto. Esto va a hacer que automáticamente todos los campos donde se encuentran los valores cambien de formato. ¿Ok? Esa es una de las herramientas de formato que tenemos para nuestras tablas dinámicas. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Es la misma tabla, mejor dicho, es los mismos datos, pero están organizados de manera distinta. Como pueden ver, solamente he escogido provincia y mes y las ventas, ¿verdad? Solo he escogido eso para mostrar esos datos. Ahora vamos a cambiar el formato de número para mostrar el formato de número. Y ahora veamos qué otras opciones tenemos a nivel de formato de tabla dinámica. Eso lo vamos a ver en las opciones de diseño. Las opciones de diseño nos van a mostrar los estilos de tabla, que son básicamente cambio de colores y si muestran líneas o no muestran líneas, ¿verdad? Es básicamente eso. Vamos a tener una serie de diseños, como en las tablas normales, vamos a tener colores claros, colores medios y colores oscuros. Además de eso, vamos a poder mostrar o no mostrar los subtotales. En este caso, no hace diferencia mostrar o no mostrar los subtotales arriba o abajo porque no tenemos subtotales, solamente tenemos totales. ¿Cómo hacemos para tener subtotales? Bueno, metemos más campos dentro de nuestras filas o nuestras columnas. Por ejemplo, si metemos el cantón debajo de las columnas, ahora sí me muestra una fila de subtotales, ¿verdad? Esto es un subtotal y esto es un total general, el de abajo en rosado. Ahora, si yo le quito eso, él simplemente quita los subtotales. Si yo le digo muéstrame los subtotales, pero en la parte superior, él me lo va a mostrar en la parte de arriba. Si le digo muéstrame en la parte inferior, él me lo va a mostrar en la parte de abajo. Ahora, los totales generales podemos mostrarlos únicamente para las filas, ¿verdad? Y desaparece, perdón, y aparece. O únicamente para las columnas. Y entonces aparece únicamente para las columnas. Únicamente para las filas aparece el de aquí, desaparece el de aquí. Activado para los dos, total general en las filas y total general en las columnas. Y desactivado para los dos. Entonces no me muestra ni total general en las columnas ni total general en las filas. El diseño de mi informe, hay tres diseños dentro, digamos, de un reporte de tablas dinámicas. Podemos mostrar en formato compacto, que como pueden ver lo que hace es quitarme o hacerme más pequeño todo. Por ejemplo, vamos a ver, formato de esquema. Formato de esquema lo que hace es crearme una columna para cada uno de los elementos que tengo, ¿verdad? Entonces me crea una columna para los cantones y me crea una columna para las provincias. Ese es mi formato de esquema. Mi formato compacto solamente me muestra, digamos, me muestra cada uno de mis elementos en una sola columna. Y tenemos también mi formato tabular. Que mi formato tabular, además de crearme una columna, me va a mostrar, digamos, no me va a generar una fila dentro de estas columnas como el de esquema, que me genera una fila nada más para las provincias y una fila para cada uno de los cantones. En el caso tabular, él me genera
me genera, digamos, o me acomoda, me organiza los datos y las provincias y los cantones en cada una de las celdas, aunque al final queden en la misma fila. ¿Ok? Esos son los tres diseños. Ahora, podemos usar las opciones de repetir todas las etiquetas de los elementos para simplemente rellenar esos vacíos y que se muestre de una manera más ordenada. Ahora, filas en blanco, podemos insertar filas en blanco después de cada elemento, simplemente para visualizarlo mejor, no se vea tan congestionada nuestros datos, o podemos quitar la línea si queremos. Podemos mostrar los encabezados o no mostrarlos, ¿verdad? Encabezados de fila, vean cómo cambia el color. Lo mismo podemos hacer con los encabezados de columna, ¿verdad? Que lo que hace es simplemente quitar o poner el formato que tienen los encabezados de columna. Podemos mostrar filas con bandas o no, columnas con bandas o no, y cambiar pues los colores de cada una del color principal que usamos dentro de nuestra tabla dinámica. Eso es básicamente las opciones de formato que tenemos para nuestra tabla dinámica. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos. Usualmente cuando trabajamos con tablas dinámicas lo que queremos es analizar datos de manera rápida. ¿Por qué analizar datos? Porque normalmente lo que vamos a tener son preguntas y nosotros lo que buscamos con las tablas dinámicas es generar una respuesta rápida. Preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el total vendido en el segundo cuarto para San José? Para eso podemos utilizar nuestra tabla dinámica para simplemente analizar nuestros datos rápidamente. Vamos a usar la tabla que tenemos aquí en la hoja de formato y para eso voy a simplemente borrar todo para empezar desde cero. ¿Cómo hago para quitar los campos que ya tengo aquí? Pues simplemente agarro los campos y los arrastro a la zona o cualquier zona fuera de la zona de campos de la tabla dinámica. Entonces voy a arrastrar todo y me voy a quedar sin nada en mis áreas, empezando la tabla dinámica desde cero. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vayamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, ¿cuál es el total vendido en el segundo cuarto para San José? Cuando tenemos este tipo de preguntas, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el objeto de estudio. ¿El total vendido es el objeto de estudio? No, esa es básicamente la respuesta, es el resultado que nosotros queremos obtener. ¿El segundo cuarto es el objeto de estudio? Podría ser, pero ya depende de cada quien, ¿verdad? Cómo queramos manejar nuestra tabla dinámica. Aquí dice para San José. Yo diría, como dice, en el segundo cuarto, esto podría ser manejado tanto como un objeto de estudio o como un filtro, o una columna o una fila. Depende en cómo queramos utilizarlo. Pero usualmente cuando nosotros manejamos objetos de estudio, nuestros objetos de estudio van en las filas, ¿ok? De manera que podamos ver la data a la derecha organizadas como columnas. Entonces, vamos a usar San José como nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, tenemos que poner San José en las filas, o mejor dicho, las provincias. Provincia en las filas. ¿Ok? Me aparece San José, Heredia y Cartago. Lo siguiente que me dice es cuál es el total vendido en el segundo cuarto. ¿Ok? Segundo cuarto. Puedo agarrar el cuarto y ponerlo en las columnas para que me muestre el primer y segundo cuarto y las ventas en los valores. Ojo que dice total vendido. Total vendido es obviamente la suma de todas las ventas. Por lo tanto, es correcto que aquí me aparezca esta opción. Pero si me pidiera como el valor máximo, el valor mínimo, etcétera, el promedio, puedo cambiar yo aquí y quitar en configuración de campo de valor, puedo cambiar yo y en vez de mostrar la suma, puedo mostrar el recuento, puedo mostrar el promedio, el máximo, el mínimo, la desviación, el recuento distinto, etcétera. ¿Ok? Son las diferentes cosas que yo puedo hacer o la diferente sumatoria de valores que yo puedo realizar con la tabla dinámica. En este caso está bien que sea la sumarización porque estamos sumando todas las ventas. Ok, ahora sí, San José y segundo cuarto. Si bien es cierto, puedo determinar San José y segundo cuarto, lo que vendieron son como 26 millones. Y para eso vamos a cambiar el formato de número a moneda. ¿Ok? ¿Puedo determinar fácilmente que son 26 millones? Sí, sí puedo. Pero si fuera una tabla muy grande, tendría que empezar a filtrar. ¿Y cómo hago para filtrar? Bueno, puedo meter, digamos, más campos en el campo de filtros. Algo que pasa con los campos es que entre filtros, columnas y filas solo pueden
aparecer el campo una vez. Quiere decir que yo o provincia lo puedo usar únicamente o en filas, o en filtros, o en columnas, pero no puedo utilizarla en más de una. No puedo meter la provincia en las filas y además meter en las columnas, o meter las filas y también además meterlas en los filtros, ¿ok? Puedo sí meter la provincia en las filas y meterla en los valores, pero en este caso no hace ningún sentido si yo agarro la provincia y lo meto también en los valores. No, me generaría un recuento porque claramente las provincias son texto y me contaría cada uno de los textos, pero no hace ningún sentido, ¿ok? Entonces vamos a quitar ese campo de ahí. Y ahora sí, metí el cuarto entonces como filtro. Me dice que es el segundo cuarto. Entonces voy a seleccionar el segundo cuarto, le voy a dar a aceptar. Y ahora sí, ya tenemos únicamente las ventas del segundo cuarto. ¿Ya puedo ver lo de San José? Sí. ¿Quiero volver a filtrar? Sí. ¿Podría volver a filtrar? Desde luego. Podría filtrar sea desde la etiqueta de filas y aplicar un filtro de etiqueta o un filtro de valor. En este caso, el que va es un filtro de etiqueta. ¿Cuál es la diferencia del filtro de etiqueta y el filtro de valor? Ok, veámoslo. El filtro de etiqueta me va a filtrar las etiquetas que tenemos aquí. El filtro de valor me va a filtrar los valores que tenemos aquí. Entonces, si yo aplico un filtro de etiqueta y le pongo que sea igual a San José, él me va a filtrar por San José. Voy a borrar ahora el filtro. Algo importante que mencionar es que o podemos utilizar el filtro de etiqueta o podemos utilizar el filtro de valor, pero no podemos utilizar los dos como filtro. ¿Ok? Entonces son completamente exclusivos. O uso uno o uso el otro. Ahora, veamos cómo funciona el filtro de valor. El filtro de valor, como ya hemos dicho, me va a filtrar los valores. Entonces voy a poner suma de ventas que sea mayor que y voy a ponerle 26 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí tenemos 26 millones, 25, 28. Por lo tanto, Heredia debería desaparecer. Y así es como funciona. ¿Ok? Entonces, filtro de etiqueta me filtra las etiquetas de las filas o de las columnas, porque también en las columnas también sucede lo mismo. Y filtro de valor me filtra los valores. ¿Ok? En este caso deberíamos haber usado un filtro de etiqueta que sea igual a San José, para que me muestre únicamente San José. Ahora, pude haberlo hecho esto a nivel de columnas también. En vez de usar un filtro, hubiera hecho cuarto en columnas y hubiera filtrado simplemente a nivel de etiqueta que sea igual a 2. Y eso me hubiera dado únicamente el segundo cuarto. O puedo simplemente seleccionarlo desde aquí y decir que solamente sea el 2, que al final me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, el total vendido para San José en el segundo cuarto es de 26 millones, tal y como muestra la respuesta. Pasemos entonces a ver la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice es, ¿cuál es el mes que más vendió la compañía? La respuesta dice que es marzo. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Quiero saber cuál es el mes que más vendió la compañía. Voy a quitar todo. Voy a dejar únicamente las ventas porque las ventas al fin y al cabo son parte de mi resultado, es lo que quiero ver. Y voy a poner como objeto de estudio el mes en las filas. ¿Ok? Si fueran un montón de meses, obviamente sería más difícil determinarlo, pero aquí sería muy fácil. Ahora, si quiero encontrar, digamos, si fueran una determinada cantidad de meses y yo quisiera encontrarlo más rápido, simplemente haría un filtro de valor, ¿verdad? Porque quiero saber el mes que más vendió. Y voy a utilizar la opción de 10 mejores. 10 mejores me muestra los 10 valores más altos, pero como yo no quiero los 10, yo solo quiero uno, porque quiero el mes que más vendió, solo uno, voy a ponerle superiores 1 elementos, ¿ok? Voy a hacerle aceptar y eso me dice que en marzo fue el valor que más se vendió y fue 28 millones. Veamos si eso es correcto. Voy a borrar y dice 24, 22, 28 en marzo, 27, 25, 27. Exacto, en marzo fue el mes que yo más vendí. Por lo tanto, mi respuesta es marzo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el cantón que más vende? Ok. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Desde luego, el cantón, ¿cierto? Entonces voy a quitar el mes, voy a poner cantón y vamos a ver cuál es el cantón que más vende. Misma historia, vamos a ir a filtros de valor y vamos a escoger el valor más alto. Aceptar, y eso me dice que el valor más alto es para Desamparados. Quiere decir que Desamparados es el cantón que más vende. ¿Ok? Es correcto. ¿Cuál es la provincia que más vendió en marzo? Dice. ¿Ok? ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es la provincia que más vendió en marzo? ¿Ok? Vamos a utilizar entonces provincia como objeto de estudio.
y vamos a quitar los filtros. Algo que sucede con los filtros es que cuando quitamos el campo de las áreas correspondientes como filas, columnas o filtros, el filtro todavía queda aplicado, como pueden ver aquí. Acabo de meter provincia y solamente me aparece San José en vez de aparecerme todas las provincias. ¿Por qué? Porque mi filtro todavía está activo. Entonces, cuando usamos filtros o trabajamos con tablas dinámicas, tenemos que estar seguros de que no tenemos filtros aplicados para los campos que estamos utilizando, porque eso nos puede dar valores erróneos. Entonces, en el caso de provincia, voy a borrar el filtro. ¿Ok? Y ahora sí me muestra las 3 provincias. La pregunta es, ¿cuál es la provincia que más vendió en marzo? ¿Ok? Entonces vamos a poner provincia como objeto de estudio y vamos a ver, necesitamos ver en marzo. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es poner el mes tanto como filtro o como columna. Vamos a ponerlo como filtro y vamos a escoger mes de marzo. Únicamente mes de marzo. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora sí, en el mes de marzo, ¿cuál es la provincia que más vendió? Una vez que ya tenemos los valores correctos, porque son los de marzo, vamos a poner el mes o el valor más alto. Y eso me dice que en el mes de marzo, la provincia que más vendió es la de Cartago. ¿Ok? Dando como respuesta la respuesta correcta. ¿Ok? Y eso es básicamente las tablas dinámicas. Así es como funciona. Esto es como la lección básica de tablas dinámicas. Existen otras funciones que tenemos, por ejemplo, dentro de la pestaña de analizar, con las cuales podemos trabajar, pero esto es, digamos, la lección básica. Algo que cabe mencionar en esta lección también es la opción de actualizar dentro de la pestaña de analizar. La función de actualizar lo que hace es actualizar los datos a partir de nuestra fuente de datos, ¿verdad? En este caso, como sabemos, nuestra fuente de datos es los datos de esta tabla, los datos normalizados de esta tabla. Pero ¿qué pasaría si yo vengo, por ejemplo, y empiezo a meter más datos, empiezo a meter más provincias, empiezo a meter más cuartos, empiezo a meter más cantones? Bueno, nuestra fuente de datos crece, pero la tabla dinámica no se actualiza. ¿Por qué? Porque ella trabaja con la fuente de datos original que le hemos dado. Entonces, en esos casos hay que ir a presionar este botón de actualizar para que ella actualice los datos y aparezcan dentro de nuestro resultado o dentro del reporte sumarizado que hemos creado. De lo contrario, no va a aparecer. Quiere decir entonces que cada vez que nosotros cambiemos la fuente de datos, lo hagamos más grande, metamos más datos, tenemos que ir a actualizar estos datos a partir de este botón. ¿Ok? Si fuera que cambiáramos el origen de nuestro datos, la fuente de datos, podemos venir aquí, cambiar origen de datos y podemos seleccionar otra tabla o una fuente externa si fuera el caso. ¿Ok? Esas son, como ya hemos mencionado, esas son la lección básica de tablas dinámicas. Después vamos a hacer una lección un poquito más avanzada con algunas otras funciones, no muchas, pero algunas otras funciones, para que puedan practicar un poco más y volverse un poco más hábiles con esta herramienta que realmente es de un uso bastante alto o bastante grande en el mercado laboral. ¿Ok? Con eso vamos a terminar entonces la lección de tablas dinámicas y nos vemos en el próximo video.